Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Agradezco a todas y a todos su presencia y también a la Comisión Estatal de Jalisco y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la facilitación de este espacio. Y pues bueno, no sé si por ahí tendrán, me parece que iba a haber alguien ahí tratando de pasar la presentación, pero bueno. Pues bueno, yo ahora les voy a hablar un poco del marco internacional en materia de prevención de la tortura. Y pues realmente como tenemos muy poco tiempo, es 1 hora, entonces lo que me gustaría es como solamente sentar las bases generales de en qué nos encontramos, dónde nos encontramos y cuáles son los mecanismos también para poder hacer efectivo lo que prevén estos marcos normativos internacionales. Y bueno, ¿le puedo cambiar? Para esto, pues obviamente es esencial que ustedes tomen en consideración, o me gustaría que al final salieran también con esta idea de cuál es la diferencia entre la convención, cuál es la diferencia entre el protocolo facultativo y cuál es la diferencia entre la convención interamericana, ¿no? Que tiene sus propias distinciones y pues las vamos a ir diciendo más adelante. Pero para eso, pues primero tenemos que partir de una base general, ¿no? Cuando nos referimos a la prohibición de la tortura, ¿qué derechos son los que estamos protegiendo? ¿Qué principios son los que estamos protegiendo para partir de eso, pues, ir a la normativa internacional? Entonces necesitamos partir de una base general, ¿le puedes cambiar? Y en principio los derechos que estamos protegiendo pues son el derecho a la dignidad humana y la integridad personal. Entendemos que el derecho a la dignidad humana es la base y fundamento de todos los derechos, de todos los derechos humanos, de todo el orden constitucional, de todo el orden internacional, y pues se entiende que si se vulnera algún derecho, pues se vulnera la dignidad humana, y pues especialmente cuando hablamos en materia de tortura. Y la integridad personal, que está pues también muy relacionada con este tema. ¿Se escucha? Sí. Y bueno, y de la normativa internacional general podemos encontrar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del otro lado está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Y en esta parte, en la Convención Americana, encontramos en el artículo 5 lo que prevé la protección a la integridad física, psíquica y moral, y por otro lado también prevé que se prohíbe la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el respeto debido a la dignidad humana inherente del ser humano también, y que la pena no debe trascender de la persona. Este apartado también es muy importante, porque en México una tendencia es que el poder punitivo del Estado cada vez es más fuerte. Entonces los gobiernos estatales, tanto federales, pues en algunos aspectos también pueden poner de pretexto que es necesaria la aplicación de ciertas penas tan fuertes que incluso pueden trascender más allá y puede perjudicar y afectar la integridad física y psíquica de las personas, ¿no? Entonces siempre tenemos que ser súper conscientes de lo que contempla este apartado. Y por otro lado tenemos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que también contempla de forma muy parecida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solamente que aquí expresamente no contempla la protección a la integridad personal, pero sí contempla la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, que entonces está relacionado con todo esto. Y bueno, que también esta es otra cosa súper importante, que nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos, que eso también es importante que lo contemplen, porque de cierta forma en la nueva ley general, que después les van a hablar, pues también habla un poco de esto, ¿no? Y que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Pero este ya viene en el artículo 10 del pacto, ¿vale? Y bueno, la Corte Interamericana ha dicho que la integridad personal es esencial para el disfrute de la vida humana, ¿no? Entonces entendemos que lo anterior es como la base general de lo que contempla el derecho a la integridad humana y la dignidad en materia internacional, y claro, y en el entendido que hay más tratados que contemplan estos derechos, que dan una protección, pero son tratados especiales, o también hay instrumentos que no necesariamente son tratados, que contemplan
estos derechos, pero pues lo anterior es como la parte general, ¿no? De dónde vamos a partir y esa es la base. Entonces, si ya nos vamos a la normativa especial en materia de prevención para la tortura, tenemos que está la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, la UNCAT, su protocolo facultativo y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Entonces, aquí tenemos que, bueno, la UNCAT, por un lado, pues fue adoptada en 1987 y fue ratificada por México en 1986. Entonces, a partir de 1986, México se hizo, está obligado a cumplir esta convención. Y la Convención Interamericana fue ratificada por México en el año de 1987. Entonces, ¿le puedo dejar? ¿Qué es lo que entendemos por tortura? Estas dos convenciones dan una definición de lo que se debe de entender por tortura. Si bien cada una tiene elementos parecidos, también hay que hacer ciertas diferencias porque también contemplan algunas distinciones, ¿sí? ¿Le puede cambiar? Bueno, con respecto a la Convención contra la Tortura, lo que contempla es que todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, que esta parte de la gravedad de los sufrimientos y dolores todavía está en discusión, pues porque pues es muy difícil entender qué puede ser un sufrimiento grave dependiendo del caso, ¿no? Entonces ahí tenemos que partir del caso particular en cada situación. Y después, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Entonces, a partir de eso tenemos que la definición de tortura en esta convención contempla 3 elementos esenciales. El primero es que tienen que ser dolores o sufrimientos graves. El segundo es que infligirse a una persona con una intención. Aquí debe de haber una intencionalidad. Esta parte de la intencionalidad la vamos a ir abordando un poco más cuando tratemos el tema de tratos crueles inhumanos. Y que el delito de tortura pues tiene que ser cometido por funcionarios públicos o por una persona en ejercicio de sus funciones públicas o a instigación o consentimiento de este funcionario, ¿no? Son los 3 elementos esenciales de este delito. Entonces, y pues bueno, la Convención Interamericana contempla otra... yo puedo decir que la Convención Interamericana en materia en la definición de tortura, pues al final tiene una definición mucho más amplia de lo que contempla la Convención de Naciones Unidas, y que además esto pues se parece un poco más a lo que contempla también la ley general. Aquí podemos encontrar que se inflige a una persona penas o sufrimientos físicos, mentales, con fines de investigación criminal, medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Entonces este es el elemento distintivo de la Convención Interamericana, a diferencia de la Convención de Naciones Unidas, que la tortura, si bien debe de tener un fin, puede ser cualquiera, el que sea, y con métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen un dolor físico o angustia psíquica. Esto también es un elemento muy esencial que contempla la Convención Interamericana, a diferencia de la Convención de Naciones Unidas. ¿Okay? Entonces aquí, bueno, es como un cuadro para que podamos ver las diferencias entre la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana, ¿sí? Que bueno, ya más o menos que alguien me pueda decir cuál es, si pudieron un poco observar, cuál es la diferencia o qué diferencias notan entre una y otra convención. Si alguien puede levantar la mano, que pueda participar.
El chiste es, recuerden que es un taller también y es que vayan participando también para que vayan agarrando confianza. Bueno, la convención establece que deben ser sufrimientos graves y la Interamericana no habla de gravedad, no habla de sufrimientos sino de gravedad. Y aquí la finalidad de los sufrimientos es lograr una declaración, una confesión, una información, una confesión, y la Interamericana, lo que usted marcaba, deja abierto que no necesariamente se tiene que llegar a la confesión o la declaración para que se dé la tortura. Okay. ¿Alguien más? Que acá marca que puede ser cualquier funcionario público y acá no menciona, acá puede ser cualquier persona. Ahora qué bueno que lo menciona, la Convención Interamericana, a diferencia de Naciones Unidas, contempla en un artículo posterior exactamente quiénes pueden cometer el delito de tortura, y también menciona de forma muy parecida, aunque más desglosada, que son servidores públicos, aquiescencia, entonces es casi exactamente lo mismo, ¿vale? Muy bien. Solo que aquí en un mismo párrafo lo contempla. ¿Se puede cambiar, por favor? Esta es otra diferencia que a mí me gustaría resaltar también, que la Convención Interamericana es muy enfática en decir ni la peligrosidad del detenido o penado ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura. Entonces esto es muy importante, por lo que les venía comentando al inicio, que pues, el poder punitivo del Estado ha ido aumentando muchísimo más, ¿no? El modelo, por ejemplo, de aislamiento como un modelo de gestión o de forma de internamiento a los centros penitenciarios cada vez es una práctica más común en México, ¿no? Porque además hemos retomado un poco las prácticas de Estados Unidos, que es donde más se aplica. Entonces, por ejemplo, en materia de delincuencia organizada, en materia de delitos contra la salud, de secuestro, que son, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las normas especiales, pues son personas que deberían de tener medidas especiales de seguridad. En los centros penitenciarios lo que hacen es, pues el aislamiento al final es una medida especial de seguridad que está justificada por la ley, está justificada por la Constitución, pero si entonces nos vamos a este apartado de la Convención, pues podemos decir que esa disposición es inconvencional. Entonces, pues es importante irnos cuestionando esta cuestión, ¿no? Incluso también irles cuestionando esto a los jueces de ejecución, por ejemplo, irselos poniendo en la mesa para que vayan tomando en consideración estas circunstancias, ¿no? ¿Puedo cambiar? Y bueno, ya aclarado lo anterior, ¿alguien sabe qué es un trato cruel, inhumano y degradante, por ejemplo? ¿Sabe la diferencia entre la tortura y un trato cruel? ¿Sabe si está definido en algún lugar? O no sé, si alguna vez han tenido alguna relación con algún caso de trato cruel. Yo creo que un trato degradante tiene que ver con la forma de vulnerar el estado de dignidad de una persona, ¿no? Independientemente de sea el imputado que haya cometido cualquier delito, al final de cuentas hay mínimas a seguir para que esa persona se trate como un ser humano. En el que yo me encuentro, en el centro penitenciario, por ejemplo, el área de salud mental, pues es un área húmeda, oscura, sin la atención necesaria en el momento. Los espacios no se encuentran con los servicios necesarios, ¿no? Por ejemplo, un baño o algo. Entonces estamos hablando de que sí, si bien no las están golpeando, no las están pasando videos incómodos ni nada, pero pues es un trato denigrante. Sí, de cierta manera es negarles el acceso a las funciones fisiológicas de las personas vitales, ¿no? Que puedan requerir las personas, ¿no? El hecho de alimentarse, de tener un lugar digno, fisiológicamente ir al baño, tomar líquidos, alimentos, medicamentos, hace parte de este trato, ¿no? Ok, y uno más por aquí. Gracias. Bueno, la tortura, la finalidad ya se habían comentado: obtener información,
una confesión o pedirle que haga alguna conducta o abstenerse que la haga. Y en materia de trato cruel, inhumano y degradante, tiene que ver con formas de humillación a la persona, de menoscabo, como decía el compañero, de la dignidad, negarle algún servicio, negarle alguna cosa, o simplemente por quererlo molestar. Es que tú estás aquí comprobando una pena y te aguantas. Tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? De humillar su dignidad. Ok, muy bien. No. Exacto, justo ahí está como un poco la diferencia, ¿no? La Convención de Naciones Unidas nos hace como un listado que también hay que tomar en cuenta que ese listado que hace la Convención de Naciones Unidas no es limitativo, sino solamente hay que tomarlo como ejemplificativo y que puede abarcar muchas cosas. Y la parte de la Comisión Interamericana, pues sí, se dice que tiene que haber un fin y no importa cualquiera. Y la parte de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, aunque realmente no está definido en ninguna convención, aquí lo único que comenta el artículo 16 de la convención es que los estados partes se comprometen a prohibir otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes y que no lleguen a ser tortura, ¿no? Entonces, ¿le puede cambiar, por favor? Ahí vamos a ir teniendo que ir tomando ciertos criterios, tanto de organismos internacionales principalmente, que han ido definiendo qué se debe de entender por tratos crueles. El relator especial sobre la tortura, en el año 2005, en un informe, señaló ciertos puntos específicos de qué se debería de entender por trato cruel, ¿no? Aquí está el informe, es el informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura, Manfred Nowak, del 16 de diciembre de 2005. Y aquí lo que dice y lo que mencionaba aquí su compañero es que de intencionalidad o propósito, ¿no? No debe de tener alguna intencionalidad, no hay un propósito de cometer esos tratos, ¿no? Y además que no hayan sido cometidos con los fines especificados, y lo que señala mucho es que se tiene que valorar el estado de indefensión de la víctima, ¿no? Es decir, frente al acto, frente al momento en el que está esa persona y los actos que se le están cometiendo por parte de la autoridad, en qué momento de indefensión está o cuál es el grado, ¿no? Se va a tener que ir valorando caso por caso. Y también aquí lo que menciona en la Corte Interamericana, en otro caso, es la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas. Es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta. Entonces, a partir de esto vamos teniendo como ciertos parámetros de qué vamos a ir valorando, si es un trato cruel, cómo vamos a ir valorando si es un trato, es tortura. Por ejemplo, en la parte de los factores endógenos, esto atiende a las características del trato, ¿no? Por ejemplo, cuánto duró, cuál fue el método que se utilizó para implementarlo y cuáles son los efectos físicos, psíquicos, incluso yo también podría decir que sociales, hacia la persona e incluso para su entorno, para su familia, para la comunidad en la que vive, que a veces a nosotros como abogados se nos olvida mucho que pues, también el derecho es una ciencia social, y a veces solamente vemos como a la persona aislada, los efectos que podría tener la persona o ese acto en la persona, pero a veces nos olvidamos como todo el contexto que debe de haber, ¿no? Si a una persona le afecta esto, pues igual y a la mamá también, o a la comunidad en la que se desempeña, ¿no? Son factores que tenemos que ir valorando en cada caso. Y la parte de los factores exógenos, que son las condiciones de la persona, las condiciones propias, por ejemplo, su edad, su género o su sexo, a la comunidad a la que pertenece, son cuestiones que tenemos que ir valorando. ¿Tú puedes cambiar, por favor? Y bueno, otra cuestión, ya pasando a lo anterior, pues ya podemos identificar que la diferencia entre la tortura y los tratos crueles, pues es que una persigue un fin y la otra no persigue ningún fin, y además
la parte de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, pues se va a tener que ir valorando conforme vaya pasando y en cada caso particular, y es un elemento que además está en constante movimiento y que nunca va a tener una definición concreta, ¿no? Y bueno, para que todo lo anterior se le pueda dar protección y se le pueda dar contenido, la Convención contra la Tortura creó un comité, que es el Comité contra la Tortura, y es un órgano creado por la Convención. Y en sí su función principal es monitorear el respeto de las obligaciones en la Convención contra la Tortura. ¿Le puedes cambiar? Y bueno, ¿cuáles son las facultades del Comité contra la Tortura? Que primero es examinar los informes periódicos que les envía cada uno de los estados con respecto al cumplimiento que le ha dado la Convención. La otra es realizar investigaciones confidenciales con respecto a un caso concreto. Por ejemplo, si al comité le llega información respecto de un caso, ¿no? Entonces lo que va a hacer, va a tener que hacer una misión al estado en donde se está cometiendo ese acto de tortura, y a partir de eso, pues va a tener que generar también un diálogo con el estado, y después de que haya hecho esta visita y que quizá haya generado un informe, tendrá que valorar la posibilidad de publicar este informe o no publicarlo también, ¿sale? Y la otra parte, que es la conocer de comunicaciones individuales, que es como realmente conocer de casos contenciosos, ¿no? No sé, cierta persona en contra del Estado mexicano por ciertos actos de tortura, y a partir de eso se emite una resolución, ¿sale? Y a partir de esto, bueno, la convención solo contempla estas cuestiones. Pero después se vio la necesidad de que, aunque la convención tenía un contenido pues muy rico y que daba protección, o que su función era prevenir y sancionar la tortura, pues se analizó que no era suficiente, ¿no? para dar la prevención, y que además por el tema se debería de generar un diálogo también entre el Estado y ciertas instituciones para prevenir. Entonces, a partir de eso se creó un protocolo, ¿no? Que es el protocolo facultativo a la convención. Entonces, primero pues hay que distinguir qué es un protocolo de una convención, y en principio pues es un texto adicional a un tratado principal que trata disposiciones que no están contempladas en el principal tratado, para complementarlo, ¿no? Y para darle mucho más alcance y mucho más contenido, ¿sí? ¿Le puedes cambiar? ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, lo que pasó con la Convención Americana pues es que se creó el protocolo facultativo, como les acabo de decir, que entró en vigor en el año 2006, pero México lo ratificó en el año 2005. Entonces, pues México, antes de esto, pues ya se obligaba porque ya lo había ratificado. Sí, pues. Y el protocolo facultativo se divide en 7 partes. Uno son los principios generales, la parte que habla del subcomité para la prevención, la 3, que es mandato del subcomité para la prevención, los mecanismos nacionales de prevención, las declaraciones, las disposiciones financieras y disposiciones finales. ¿Sale? Aquí podemos pasar a abrir un video. Podemos olvidar fácilmente a esas personas, encerradas lejos de la sociedad. Detrás de muchas puertas cerradas, fuera de nuestra vista, pasan cosas que no deberían pasar. La tortura es una de ellas. Puede tomar muchas formas. Destruye la dignidad humana, a menudo la de los más vulnerables, y puede ocurrir en cualquier país del mundo. El OPCAT
El protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura es una forma de cambiar esto, basado en la prevención en vez de la reacción, en la cooperación en vez de la acusación. Pide a los estados que abran sus puertas y permitan a quienes monitorean visitar los lugares de detención. Los mecanismos nacionales de prevención creados por el Estado son organismos independientes que visitan los lugares de detención. El hecho de que puedan visitar cualquier lugar, en cualquier momento, sin previo aviso, significa que se pueden evitar abusos. Aún más, estos mecanismos ayudan a eliminar prácticas riesgosas y cooperan con las autoridades para resolver los problemas de detención. Como sistema global de prevención, el OPCAT incluye también el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, que visita a los estados, da recomendaciones a las autoridades y apoya los mecanismos nacionales de prevención. Al ratificar el OPCAT y tomando medidas para prevenir la tortura y los malos tratos, los estados pueden demostrar su compromiso con la justicia. Y sobre todo, dan a su ciudadanía un motivo para confiar en que, incluso detrás de puertas cerradas, esas personas invisibles nunca son olvidadas. ¿Alguien que me pueda decir qué imágenes pudo observar, qué palabras o frases? Ajá. He sabido que a lo largo del país hay... Este es uno de los temas que más adelantito vamos a ir en las mesas de trabajo también ir no resolviendo, pero ir poniendo en la mesa para ir generando alianzas, pero en general pues lo que se tendría que hacer es pues, el mecanismo, no sé si se refiere a las comisiones estatales o al mecanismo a las estatales. Los comités hacen las visitas. Ajá. Entonces, Sí. ¿Cómo se tiene que ir haciendo esta exacto, justo también es cuestionar qué están haciendo estos subcomités o cómo, si se han conectado también, si se han conectado con el mecanismo nacional, qué trabajo de colaboración han hecho, ¿no? Que si van escuchando como qué palabras decía como el video, pues qué colaboración hay, ¿no? Entonces es como irnos cuestionando un poco de esto y qué podemos hacer frente a eso. Me llamó la atención. Ajá. Primero Sí. las damas. Bueno, hace como mucho hincapié en el fenómeno de cuando las personas son privadas de la libertad. Cuando una persona es privada de la libertad, al principio la familia acude a visitarlo y está constantemente acompañada. Pero llega un momento en el que las visitas empiezan, la visita de la familia empieza a escasear, si ya está sentenciado, ya es una sentencia firme, pues también obviamente el defensor de oficio pues también empieza a disminuir y entonces en ese momento la persona empieza a olvidarse o a hacerse invisible. ¿Por qué? Porque está en un lugar apartado en el que no es fácilmente, no se ve para ellos, esa es la forma de vida, y entonces es la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, ¿sí? por el aislamiento social que tienen, propicia que sean posibles sujetos de tortura, de malos tratos. Y ahí pensaría uno, bueno, y entonces ¿quién lo va a denunciar? Si quien le está infringiendo el dolor o quien lo está torturando son quienes tienen la obligación de garantizar su integridad y de respetarlo, no pasa nada. Entonces ya la función, por ejemplo, del mecanismo es precisamente hacer esa vigilancia para que si se detectan lugares tomar acciones ahí, ¿no? Pero de las palabras es el que se hacen invisibles, el que están a puertas cerradas y el que se olvidan. Muy bien. Gracias. Me llama la atención que dice, dentro de los centros penitenciarios se ocurren cosas que no deberían pasar. Justamente aquí entra esta cuestión del comité solamente para prevenir la tortura,
me vino a la mente el protocolo de Estambul para poder investigar cuándo sí se cometió tortura, ¿verdad? Pero aquí hay una cuestión. Yo creo que es importante actualizar a las personas que hacen investigación, ya sean psicólogos, médicos, psiquiatras, abogados, forenses, criminalistas, con este protocolo, porque me pareciera a mí que ahora con el nuevo sistema de justicia están más enfocados a la investigación criminal, pero bueno, ¿y dónde queda esta cuestión de la tortura? Porque no cualquiera sabe aplicar el protocolo de Estambul, pero es importante que se capacite, que se ponga alguna campaña de capacitación para que se investiguen estos casos de tortura y de veras saber qué magnitud tiene esta situación en México. Okay. Pero eso del protocolo le competiría en este, de acuerdo a este video, un poco aplicarlo al mecanismo, No, al protocolo. Okay. serían dos cuestiones. Distintas, lo que estoy viendo. Y Y la sanción ya sanción. cuando ocurrió. La sanción, que bueno, que al final sancionar también es una forma de prevención. ¿Alguien más? Bueno, a mí lo que me llamó la atención es justo como la llave, ¿no? Que mediante ese protocolo, mediante las acciones de prevención, justo lo que se trata es de abrir las puertas a aquellos lugares que siempre habían estado como aislados de la sociedad, que no se sabía qué ocurría adentro, no solamente los centros penitenciarios, sino a veces se nos olvidan otros lugares como los orfanatos, los hospitales y algunos otros lugares que pues no recurrentemente se visitan y se ven las condiciones en las que están las personas que se encuentran en la sociedad. Que justo eso está como relacionado con las imágenes, ¿no? O sea, más o menos por eso les dije, como vean qué imágenes pueden identificar, qué palabras también identifican, y a partir de eso pues vamos pues dialogando y así. Pero pues, gracias. A mí me parece interesante, mencionan 4 palabras, una que decía prevención en vez de castigo, algo así. La otra es cooperación en vez de, más estar criticando la ausencia de ciertos mecanismos para prever esto. Y eso tiene que ver con el nuevo sistema en el sentido de que es un cambio de paradigma, el ser garantista, y es un paradigma cultural, no más legislativo, ¿no? Que se encarece muchas veces de eso. Reconocer que también nosotros personas pues son seres vivos, y en ese sentido también el asumir las responsabilidades de las carencias y omisiones, y por lo tanto que se vulneren los derechos de una persona. Creo que es interesante saber que también los centros de reinserción social tendrían que cambiar la perspectiva y ser eso, ser aquello que no te ha dado el Estado o la sociedad para que tú vuelvas a esta sociedad nuevamente con las habilidades, los elementos que careciste. Y por lo tanto, pues por sí, la vida mejor de afuera, todavía aquí donde se supone que tenía que tratarlo, no sigue siendo. Claro. Creo que primero hay que dar un matiz. El nuevo sistema es una fracción de la consecuencia, yo no considero garantista, sino el cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano a partir de la reforma de derechos humanos de 2008. Comparto el punto de la señorita, compañera, en donde no solo los centros penitenciarios es en los lugares en donde se practica la tortura, sino que se involucran otros espacios fuera del sistema penal, donde una autoridad administrativa puede ejercer tortura para tener un beneficio. Claro. Entonces, si no lo vemos desde un punto de vista integral, me apego a lo que dijiste, el derecho es una ciencia social y solo se va a ver como una persona y no de forma, valga la redundancia, social, psicosocial. Entonces estamos desde el punto de partida ni mejor. Claro. Muy bien, gracias. Y el último. Bueno, en lo que he escuchado, en lo que hemos visto, creo que el Estado como administrador del poder, si se le permite que haga como quiere, como desea, pues avasallará a quien sea y pasará sobre quien sea. Entonces estos instrumentos organizados por las naciones democratizan el sistema judicial y la relación de la persona con el Estado. Entonces, al menos da la oportunidad de tener un proceso de equilibrio entre una persona, en este caso privada de su libertad, o una persona en investigación criminal, ante un Estado que puede pasar por encima de él sin ningún miramiento, y entonces estos mecanismos lo equilibran y le dan la oportunidad de verse frente a frente al Estado en una posición de igualdad. Claro, súper bien. Bueno, gracias. Pues, si quieren más adelante. Bueno.
Si quieres la última vez. Sí, bueno, el punto también, dentro de los conceptos que dices que maneja, el de vulnerabilidad o de grupos vulnerables, creo que ese es el punto nodal de la cuestión de la prevención, ya que al estar en desventaja con otros grupos, como sería la información de sus derechos y garantías, pues al ignorarlos no pueden solicitar que les sean atendidos, ¿no? Y es ahí donde podría el Estado, en este caso, pues, violentar esos derechos, y entonces el fin de la prevención no se lograría. Claro. Súper bien. Pues sí, de este video pues es pues realmente las imágenes que se pueden ver, ¿no? Y cómo también señala que la tortura se puede dar de diversas formas, en diversos contextos, incluso cómo nos pone ahí imágenes, ¿no? Cómo va pasando de un lado a otro de un centro de reclusión, de un lugar que parece que puede ser como un hospital psiquiátrico, o puede ser un hospital general, puede ser una casa hogar, ¿no? Un asilo que no sabemos, entonces para ir contemplando, ¿no? Como visualmente que en estos lugares es donde se puede ir cometer la tortura, y que la función del protocolo pues es hacer frente a estos lugares y pues establecer un espacio de colaboración en estos, ¿no? Entonces lo puedes cambiar. Entonces, justo de las palabras que podemos rescatar aquí, ¿no? Que lo que hace el protocolo es sirve para la prevención y no para la reacción, ¿no? Que es lo que, de cierta forma, la diferencia entre el protocolo y la convención. La convención, quizá al contemplar la definición de lo que es tortura, al contemplar el comité, ¿no? Y a las funciones del comité y las obligaciones que generan los estados, es un poco más reaccionario que preventivo, ¿no? Que preventiva la convención, perdón. Y también lo que hace es visibilizar que entre más apertura y transparencia haya en estos espacios, pues menos abusos habrá, ¿no? También entre más apertura haya, pues va a haber más eficacia en la prevención de la tortura. Y lo que les he ido comentando, ¿no? Que es lo importante es crear procesos de diálogo con el Estado, ¿no? Pues, y lo que señala pues el protocolo facultativo, pues señala que se debe de entender por privación de libertad, ¿no? Que dice que es cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, ¿no? Entonces aquí ya nos va diciendo, ¿no? Privación de libertad no solamente son los centros de reclusión, también se pueden encontrar otros centros, y aquí lo puede determinar, ¿no? Y entonces aquí lo que prevé este protocolo pues también es un sistema dual de prevención, a partir de que se establezca un subcomité para la prevención de la tortura, que es en materia internacional, y tiene que haber un comité, bueno, un mecanismo nacional que es el que está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y los dos tienen funciones similares, que es realizar visitas periódicas a los lugares de detención, hacer el monitoreo, realizar recomendaciones para el cambio de la situación, ¿no? de que pudiera presentarse tortura, identificar riesgos, que también eso es súper importante, ¿no? O sea, no solamente si ya está cometiendo tortura, sino que esos actos que están haciendo sus autoridades podrían generar riesgos para cometer tortura o malos tratos. Y también realizar un trabajo de construcción entre el Estado, también podrían ser organizaciones de la sociedad civil o el subcomité, el mecanismo, entonces generar como un sistema mucho más fuerte para que se pueda ir previniendo de mejor manera la tortura. ¿Le puedes copiar, por favor? Y pues hay como elementos también esenciales del mecanismo, que tiene que ser independiente, pues cómo se compone, cuáles son sus funciones, y pues también cómo tiene que publicar y todo lo que encuentre en esos lugares de detención. Pues. ¿Y cuáles son sus funciones también pues esenciales? Pues es examinar periódicamente el trato que se le da a las personas privadas de libertad,
hacer recomendaciones a las autoridades competentes. Por ejemplo, en la parte de sistema penitenciario, ¿no? En específico, ahora también con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se entiende que el sistema penitenciario son todas las, no solamente es el órgano desconcentrado, no solamente la subsecretaría del sistema penitenciario, sino también las demás secretarías, ¿no? Que son corresponsables del sistema penitenciario, también estar viendo qué autoridades distintas a las autoridades de custodia podrían estar aplicando ciertas acciones que podrían ser riesgosas para aplicar tortura, ¿no? También hacer propuestas y observaciones a la legislación, que esta es una función muy importante también del mecanismo nacional, ¿no? Y bueno, ¿cómo puede lograr o hacer todas estas funciones? Que uno pues tiene que tener acceso a todos los lugares, que es lo que me menciona, que pues a veces no puede. Entonces la cuestión es pues cómo vamos a ir generando estas situaciones a efecto de que se puedan, pues que el mecanismo y el subcomité pues puedan entrar a los lugares de detención pues las veces que lo necesiten y las veces que lo requieran. También tienen que acceder a toda la información, ¿no? Que también es un problema que a veces no se puede, a veces la información no está sistematizada ni siquiera, ¿no? Cómo ir generando también estas obligaciones o ir forzando también de cierta forma a estas autoridades penitenciarias o autoridades administrativas en general, para también abarcar los demás centros, de que tengan que tener al día su información, ¿no? Cuántas personas están privadas de libertad, cuántas personas pertenecen a ciertos grupos, cómo están, ¿no? Cuáles son los traslados quizá que se hagan de un lugar a otro. Tienen que tener todo súper sistematizado y quizás tendrían que irse emitiendo recomendaciones también en mucho más medida en esa situación. Y también acceso a todas las personas, también que puedan ser entrevistadas las personas que quieran y también así lo deseen, pero que si esas personas quieren sí ser entrevistadas, pues que también las autoridades administrativas les puedan dar acceso al mecanismo y al subcomité. Y esto pues está previsto en estos artículos del protocolo. Bueno, que ya lo mencionamos, que pues acceso a todos los lugares de privación de libertad, que es donde pudieran encontrarse o se encuentren personas privadas de libertad, acceso a todas las instalaciones, que también es lo mismo que mencionaban, ¿no? O igual lo que pasa es que puedan acceder al centro, pero no pueden acceder a cierta parte también, que a veces es lo que pasa, ¿no? Cómo ir generando esta situación. Poder de hacer visitas no anunciadas, frecuentes y regulares, que creo que en México eso también es un poco complicado, ¿no? Que hacer visitas no anunciadas es como algo complejo y cómo se va a ir solucionando este problema. Esto ya lo expliqué y más adelante. Y creo que pues en general es como lo que queríamos exponerles, pues es esto, ¿no? Como el mecanismo tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo, cómo ir generando todas estas herramientas y a partir de qué se va a ir colaborando, cómo se va a ir colaborando entre los estados, que es lo que pues me gustaría como que quedara muy, muy puntual. Y quería ver a partir de esto si me daba tiempo o no, pero alguien, por ejemplo, sabe también la diferencia entre el subcomité, el comité y el relator contra la tortura. ¿Algo así? ¿No? Ok. Como les había mencionado, el comité es parte de la Convención Americana. Perdón, de la Convención de Naciones Unidas. El subcomité es parte del protocolo, bueno, surge a partir del protocolo. Y el relator de tortura surge a partir del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ajá. Y sus funciones es en hacer llamamientos urgentes respecto de casos donde se esté presentando tortura. Ajá. Que también pueden hacer visitas de investigación y también hacer informes anuales al Consejo de Derechos Humanos respecto a la situación de tortura en ciertos países, pero este relator de tortura no depende de ningún tratado, no surge de ninguno de estos, sino que es de una resolución del Consejo de Derechos Humanos
cuyas funciones a veces pueden ser similares un poco al comité. Ahí es como un híbrido entre subcomité, entre el comité, pero puede ir, pero también puede emitir recomendaciones, y es importante que también las tengamos pues al pendiente, ¿no? Que también pues es eso. Y pues creo que si alguien tiene como alguna cuestión, alguna pregunta, a participar de lo que dijeron. ¿Y la diferencia entre el comité, subcomité y el relator? Sí, el Comité contra la Tortura, como lo mencioné en un inicio, surge de la Convención contra la Tortura. Ajá. El subcomité surge del protocolo. Ajá. Y el relator surge de una resolución del Consejo de Derechos Humanos. Del comité, pues como ya también les había mencionado, sus funciones, pues que es conocer de casos particulares, hacer revisar los informes de los estados, ¿no? Porque los estados le hacen, envían informes a este comité respecto de cómo han dado cumplimiento a la convención, y también hacer investigaciones confidenciales, que es lo que también hace el comité. Y el subcomité lo que hace, su función es la prevención, ¿sí? Que es justo tratar de también pues ser un asesor también del mecanismo nacional, visitar los centros de detención, hacer las recomendaciones, y el relator, pues su función es hacer también llamamientos urgentes respecto cuando una persona está en riesgo, hacer visitas de investigación y también hacer informes anuales respecto de la situación de tortura. Ya puede ser decir de un país en específico, ¿sí? Entonces, ¿alguien más que tenga como alguna duda, ya partiendo como de una base general de todo esto, como de el marco normativo internacional? ¿No? Algo que comentaban también era esa parte de que no opera no solamente en algunos documentos que ya existen, sino creo que hay una contradicción de tesis que permite y abre un panorama amplio también de jurisprudencias de la Corte Interamericana y algunos nosotros reglas que podrían buscar esta orientación, ¿no? De generar algunas prácticas, de las reglas de Van Gogh, que algo veía aquí, por ejemplo, para el tema de mujeres de libertad. Hay una jurisprudencia, por ejemplo, el caso de Jiménez López versus Brasil, que habla sobre el tema de salud mental y tratos crueles y tortura, que brindan buenas prácticas para poder generar, por ejemplo, pues, el desarrollo pleno de una persona, ¿no? En casos donde su desarrollo cognitivo pues, va en declive, y buscar prever, y para que en el proceso estos juicios de interdicción no busquen acaparar toda la persona y sus decisiones. Exacto, sí, justo, o sea, como que la idea es que realmente el tiempo es muy corto, pero pues sí, o sea, contemplar en que pues esta materia de tortura pues parte, como les enseña, de una parte general, de tratados generales, y a partir de cómo se va regulando en tratados especiales, pero también se tiene que contemplar pues la jurisprudencia, como estos criterios que les mencioné, ¿no? Del relator, cómo va diferenciando en qué es tortura, qué es trato cruel. Entonces, como si ir tomando en consideración cómo esta perspectiva diferenciada en materia de derechos humanos pues también se va conectando para ir valorando qué es la materia de tortura, ¿no? Sí, quería comentar que afortunadamente también existen esos elementos, ¿verdad? Las reglas Mandela, las reglas Beijing. Exacto. Comentaba el compañero, las reglas Bangkok. Me llama la atención que en las Bangkok aborda incluso prevenir abuso sexual con las mujeres privadas de la libertad, que es algo muy importante y que pudiera convertirse en tratos crueles, inhumanos y degradantes. Yo creo que es importante tener en cuenta todos estos instrumentos. La declaración de Helsinki, que habla de la experimentación en seres humanos de manera ética, por lo que comentabas al principio, para poder documentar un poquito más acerca de todo esto y tener más elementos para poder atacar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Exacto. Sí, pues tener como toda esta pues, normativa internacional pues como súper especial, específica en cada uno de los temas, ¿no? Que pues, es básico. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todos? ¿Está bien? Pues no sé si ya alguien más. Pues gracias a todos.